Lacan tiene muchas maneras de hablar del fantasma, pero hay una que me pareció muy esclarecedora. Aparece en su seminario en la sesión del 21 de junio de 1967. Yo la retomo del libro de Guy Legoffé, El caso en psicoanálisis, porque no hay una versión oficial, no hay una versión de Paidós, no hay una versión de Rodríguez Ponte y me pareció una buena traducción. La cita es la siguiente. Se pregunta Lacan: ¿cuál es el papel del fantasma en el orden del deseo neurótico? Y bien, contesta, significación de verdad. Esto quiere decir lo mismo que cuando le asignan una D mayúscula, pura convención dentro de la teoría dada como ejemplo de tal conjunto. Cuando le asignan la connotación de verdad a algo que llamarán un axioma. En su interpretación, el fantasma no tiene ningún otro papel. Tienen que tomarlo tan literalmente como les sea posible. Y lo que tienen que hacer es encontrar en cada estructura, definir las leyes de transformación que le garantizarán a ese fantasma, dentro de la deducción de los enunciados del discurso inconsciente, el sitio de un axioma. Tal es la única función posible que se le puede dar al papel del fantasma en la economía neurótica. Vamos por partes. Primero, en el orden del deseo neurótico, el fantasma tiene el papel de significación de verdad o connotación de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Lacan lo aclara ahí mismo un poquito más adelante. Dice: esto quiere decir lo mismo que cuando asignan una D mayúscula, pura convención, cuando le asignan la connotación de verdad a algo que llaman un axioma. Pero a ver, para entender esto, primero tenemos que definir qué es un axioma. Se trata, de manera muy puntual, de un enunciado que es tan evidente que se considera que ni siquiera es necesario demostrarlo. En las matemáticas y en la lógica, estos enunciados también se llaman premisas y se asumen como verdaderos en sí mismos y se usan para demostrar otras proposiciones. El propio Guy Legoffé nos dice que en el orden racional, por ejemplo, hay varios postulados básicos que funcionan como axiomas y son imposibles de demostrar. Por ejemplo, el principio de contradicción o la existencia de acontecimientos contingentes. Guy Legoffé nos recuerda cómo, justo por el hecho de que son imposibles de demostrar, cito textualmente, Avicena recomendaba que en caso de que uno se topara con un interlocutor que negara sin apelación toda contradicción, había que quemarle los pies hasta que reconociera que quemarse y no quemarse no son la misma cosa. Y de la misma forma, si negaba toda contingencia, había que someterlo a tortura hasta que admitiera que era posible no torturarlo. Fin de la cita. Es muy interesante cómo en este ejemplo que nos da Guy Legoffé, en el momento en el que el axioma o el poder demostrativo del axioma desfallece, aparece siempre una violencia ejercida sobre el cuerpo. Habría que pensar si esto aplica también o cómo funciona esto en los momentos en los que el fantasma desfallece. Pero bueno, dejemos eso para una investigación posterior. Entonces, volviendo a la cita de Lacan, consideramos pues que el papel del fantasma en el orden del deseo neurótico es el de un axioma, y si un axioma es un enunciado que se considera evidente y a partir del cual se demuestran las demás proposiciones, podríamos decir entonces que el fantasma es un enunciado que se considera evidente en sí mismo y que otorga el valor de verdadero o falso a cualquier otro enunciado. Y ahora sí, ya teniendo esto, podemos volver a la cita de Lacan. Dice textualmente: en su interpretación, el fantasma no tiene ningún otro papel. Tienen que tomarlo tan literalmente como les sea posible.
Y lo que tienen que hacer es encontrar en cada estructura, definir las leyes de transformación que le garantizarán a ese fantasma, dentro de la deducción de los enunciados del discurso inconsciente, el sitio de un axioma. Pensemos que Lacan está diciendo esto en sus seminarios, está dirigiendo a psicoanalistas y les está diciendo tal cual lo que ustedes tienen que hacer ahí, en el análisis, en el consultorio, es definir, y ojo que no dice encontrar, porque no se trata de encontrar algo que esté ya ahí, se trata de definir las leyes de transformación que garantizan que ese fantasma se ubique en el sitio de un axioma dentro de la deducción de los enunciados inconscientes. Entonces, por un lado está el fantasma, que sería un enunciado que funciona como axioma, y por el otro lado está la deducción de los enunciados del discurso inconsciente. En esta deducción hay que definir qué leyes de transformación se llevan a cabo para sostener el axioma, es decir, para sostener el fantasma. Para Lacan, eso es lo que tenemos que hacer en un psicoanálisis.